Ahora vamos a compartir y les decía, empezamos por el desarrollo humano. El desarrollo humano, básicamente, o sea, todos este tipo de desarrollos tienen mucho de influencia de la llamada tecnocracia del desarrollo, que se ha utilizado también como descalificación, ¿no? La tecnocracia. Pero en realidad toda práctica necesita técnica. Pues eso es ineludible. El problema está en cómo una distinta matriz epistemológica, filosófica, del desarrollo, teórica, un modo o un modelo de desarrollo, desarrolla en sí, en sintonía, una técnica similar. Entonces, lo que pasa en algunos países como el nuestro, y ustedes me dirán si están de acuerdo o no, es que se han debatido varios elementos, multiculturalismo, interculturalidad, descolonización, vivir bien, que son giros epistémico-teóricos del desarrollo, pero si no hay una coherencia con técnicas diferentes, se defenestra la técnica como tecnocracia y no se tiene una respuesta técnica en sintonía con ese giro. ¿Me entienden? Vamos a tratar de aproximarnos de manera más concreta a aspectos puntuales, ¿sí? Porque a veces nos entrampamos en el puro debate filosófico, pero vamos a ver cómo en las prácticas podríamos pensar cauces. Entonces, el desarrollo humano básicamente, como dice acá esta definición del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, eh, quiere ampliar, como dice acá, las gamas de opciones de personas con oportunidades educativas, atención médica, empleo, opciones humanas diversas, ¿no? Entorno físico, o sea, es decir, áreas verdes de desempeño, les voy a dar algunos ejemplos, libertades políticas y económicas, ¿no? Por eso, no sé si se acuerdan que Huntington hablaba del desarrollo político, ¿no? Del Estado de la democracia como condición sine qua non para pensar el desarrollo. Les voy a poner ejemplos concretos para pensar esto. A ver, las personas con discapacidad, así se dice, no se dice capacidades especiales, capacidades diferentes, son personas con discapacidad, con una discapacidad, ceguera, discapacidad, algún tipo de discapacidad intelectual, pero no son discapacitados, o sea, no están anulados. Tienen una discapacidad como seguramente nosotros también tenemos alguna discapacidad. ¿Qué opciones tienen para tener oportunidades de educación, atención médica, entorno físico, buenas condiciones, libertades políticas y económicas? El trabajo que se ha hecho en Bolivia solamente regula accesibilidad, es decir, tienen el derecho a entrar a predios. Es un derecho elemental, ¿no? O sea, yo puedo entrar al banco, puedo entrar a la infraestructura. Pero no existen políticas que promuevan las capacidades que tienen, no su discapacidad, su capacidad. Pensemos en una persona, estuve en Copacabana, detrás de la iglesia de Copacabana, no sé dónde se hayan ido, espero que sigan ahí. Había un pequeño centro de niños con discapacidad con una sola maestra que era secretaria y todo. Y llegó en un cuadratrax, un chico habilísimo para manejarlo, que no podía caminar, pero de pronto podía ser un excelente competidor de cuadratrax. O podemos tener un excelente filósofo o ingeniero igual en silla de ruedas, ¿no? O, en fin, no sé, podemos tener una excelente bailarina de ballet ciega, pero eso es desarrollo humano, ¿no? Es decir, no mutilo, por ejemplo, a las personas, porque ni las personas que tienen aparentemente todas las capacidades físicas o mentales tienen esas oportunidades. Y al estar ausentes esas otras miradas, se restringe el desarrollo a la capacidad de comprar, ¿no? Entonces, si desagregamos en ejemplos concretos estos componentes, podríamos hacernos varias preguntas que vamos a tratar de hacernos en el proceso, ¿no? Entonces, acá, ¿se acuerdan que en Cocoyoc se habla de tener la mirada ambiental de las personas? O sea, aquí es un afianzamiento que en general se consolida en la década de los años 90. En los años 90 pasan cosas bien interesantes en términos de desarrollo y tecnocracia, ¿no? Es decir, las habilidades técnicas para planificar la política pública, o sea, se toman mucho cuerpo en los temas de género, de multiculturalismo, de la democracia, porque justamente estamos saliendo, digamos, de los 70, los 80, ya los últimos aleteos con los ajustes estructurales inician
pero las puertas de la democracia, pero ya en los años 90, en teoría tendríamos sistemas más o menos consolidados de las reglas del juego democráticos, aunque no precisamente todas las prácticas eran idealmente democráticas, ni lo son actualmente. Ahora, el desarrollo humano se mide con un índice, ¿no? El IDH. Este índice a la vez tiene una serie de indicadores, ¿no? Entonces es en la década de los 90 donde se incorpora este índice, ¿no? Y tiene que ver mucho con sobrepasar la noción del Producto Interno Bruto, ¿no? Sino que también se asume que esta medición es deficiente para ver la totalidad del bienestar, ¿no? Que puedan tener todos los habitantes de un país. Entonces se supera esta noción porque si planteamos el promedio, ¿no? No sé, una persona gana 500.000 bolivianos y otra gana el sueldo mínimo 2.200 y algo, promediamos y decimos que el PIB per cápita es la media, ¿no? O sea, no es tan simple como eso, pero básicamente, si bien es un indicador para planificar o tener una fotografía país, no desagrega, no termina de desagregar los elementos importantes, ¿no? Del desarrollo humano. Entonces, ¿qué mide? Si bien hay cambios en los indicadores de este índice, ¿cuáles han sido los elementos que operan como continuidad? El tema de una vida larga y saludable, ¿no? La esperanza de vida al nacer. Por ejemplo, en Bolivia, el tema de la mortalidad materno-infantil todavía es grave y severa. Voy a tratar de encontrar aquí unos estudios que tiene una colega y les voy a pasar la página porque es muy interesante, porque todavía es un problema severo, ¿no? Que tiene que ver con falta de acceso a salud, con temas de violencia o con muchos aspectos. ¿Qué se mide? Los conocimientos por la tasa de alfabetización de adultos. En el país se dice que hay analfabetismo cero, pero hace poco unos colegas de la Universidad de Beirut con algunos estudiantes de la UMSA hacían un estudio de cómo las personas que no habían terminado la escuela, o sea, ni a tercero primaria, gestionaban la vida cotidiana, ¿no? Entonces, si bien seguramente ustedes conocen, porque por la cotidianidad a veces tenemos esa información, ellos iban sistematizando, por ejemplo, la presencia de muchas personas que no saben leer, o sea, es decir, aprendieron su nombre, no sé, una oración, pero no tienen la lectura en su totalidad y que se transportan, por ejemplo, en los minibuses solo con el número. Y si el número falta, no saben cómo hacer y piden ayuda, ¿no? Entonces, el tema de la alfabetización ahora amplía su gama para pensar el desarrollo humano con el analfabetismo digital o las brechas de alfabetización digital, ¿no? Porque en la actualidad, post pandemia, el alfabetismo, la alfabetización no se puede desvincular de ese tema, ¿no? Entonces, también la matriculación primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Por otra parte, también se mantiene el considerar el PIB, ¿no? Pero aquí lo que se hace es desagregar indicadores para cada uno con valores mínimos y máximos que van variando, ¿no? Entonces, en este caso, los valores van de 0 a 1, ¿sí? La fórmula ahí no la tengo, se las voy a pasar, pero acá les quería mostrar este documento y bueno, se los voy a pasar aquí en el chat también para que lo tengan, porque se trata del índice de desarrollo humano. Enseguida lo voy a compartir en toda América Latina. Un segundo, voy a ponerlo en el chat y enseguida lo revisamos en algunas de sus partes. Está viajando. Ahorita lo ponemos. Ya llegó, ¿no? Así. Y a ver, vamos a revisar algunas de sus partes, porque como ven acá, y aquí hay un problema severo que tiene que ver con los datos. En nuestro país es uno de los países que poca estadística genera actualizada, más allá de lo político partidario, el tema del censo. Entonces, el comparar y medir el estado de situación de la región se hace más difícil.
Y como les decía, en la actualidad, para pensar desarrollo es bien difícil restringir solamente la lógica al alcance de los estados. Entonces, si no tenemos esta mirada supranacional, afectamos el poder generar planes y, no sé, pedir financiamiento adecuado, tomando en cuenta los problemas específicos, ¿no? Entonces, aquí hay todo un tema que tiene que ver con la ausencia o la carencia o el rezago de los datos disponibles para poder tener una distancia, una comparación, digamos, con las políticas de la región. Ay, se me está colgando la computadora, denme un segundo, por favor. A ver, vamos a ingresar, lo tienen ustedes ahí. Dame un segundo, por favor. Me dicen si se va viendo, por favor. Acá, estamos con lo de la huella ecológica. Aquí. Ay. O si alguno de ustedes Nada. puede abrirlo antes que yo, se lo agradecería, porque estoy lidiando con mi conexión. No logra abrirse. A ver. Ay, no, no logro abrir el documento. ¿Alguno de ustedes por si acaso lo logra abrir? Si lo tiene a mano. Creo que lo tengo aquí. Miren, este es, o a ver, lo abrimos si no luego. ¿Está en pantalla las diapositivas No, o el no. documento? Informe Regional de Informe Desarrollo Regional Humano. de Desarrollo Humano. Ya, a ver. Espero que se pueda abrir. Perdón, mi computadora está muy lenta. Está colgada. Creo que no lo voy a poder abrir. Se me cuelga en el intento. Nada. Ahora sí, se va abriendo. ¿Lo ven o no? No, ¿No? Y creo que se ve mi imagen así como titilando, ¿verdad? ¿O no? ¿O solo soy yo? Ahora sí. Sí, Ya. sí, Bueno. la imagen está. Perfecto. ¿Saben? Voy a apagar mi cámara porque creo que eso también perjudica. A ver si puedo hacerlo. No se puede, nada se puede. Bueno, entonces miren, este es el Informe Regional de Desarrollo Humano, es reciente. El título es interesante, ¿no? Porque además, si estamos pensando en el 2021, es post-COVID, ¿no? Alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina, ¿sí? Entonces vamos a fijarnos en alguna de sus partes para poder ver cuál es el estado de situación del desarrollo humano en la región. Esto es, acá hay un tema. Hay una narrativa predominante sobre desarrollo, ¿no? Y cuando la narrativa tiene que ver con dinero, o sea, es decir, crecimos, omite, ignora, digamos, el peso que puede tener el desarrollo humano en otras aristas del desarrollo y ver en sí, y esto puede explicar el por qué tenemos la condición y no la posición de subdesarrollo, ¿no? Entonces hay todo un tema y un debate político, ético, ¿no? Sobre estos temas, ¿sí? Pero también es importante no perder de vista que debemos siempre tener en cuenta dónde estamos en relación a la región, ¿sí? Entonces, acá como ven, se resalta el tema de la pandemia y no es menor porque sabemos todo lo que ocurrió, más crisis políticas en medio, lo que está pasando en el Perú, por ejemplo, influyen en los temas de desarrollo, ¿no? Y los datos, ¿no? Dice, o sea, acá demuestran que
los patrones de desigualdad están vinculados a los patrones de crecimiento, ¿no? Entonces, y acá plantean que existe un desempeño mediocre en toda la región vinculado al proceso de desarrollo humano. Vamos a ir acá a un capitulito de un segundo. Miren, dice, acá, ¿cuál es el estado de América Latina? Voy a ponerlo un poquito. América Latina, la región menos móvil del mundo, ¿no? Alta correlación intergeneracional, ¿no? En relación a que no hay cambios significativos, quiere decir, en el desarrollo entre una generación y otra, ¿no? Entonces, básicamente aquí, los aumentos de movilidad de desarrollo humano, es decir, que han mejorado de manera más significativa, Brasil, El Salvador, México y Venezuela, ¿no? Entonces, acá dice menos dependientes del nivel educativo de los padres. Hay saltos significativos en relación a la educación, ¿no? Pero aquí hay un tema muy interesante que veía de una persona crítica, o sea, acá yo no me voy a posicionar, cada uno tendrá su posición, pero lo pongo a colación para analizarlo. Una persona crítica al sistema cubano decía, analfabetismo cero, pero no tenemos la posibilidad de pensamiento autónomo, no podemos hacer crítica. Entonces se inserta otra arista el desarrollo humano en el sentido de que el desarrollo humano también mide las libertades civiles y políticas. Entonces ahí habría que ver el peso que tiene en pensar estos elementos, ¿no? Entonces, por otra parte, el tema del trabajo en línea, ¿no? La afectación que tuvo la pandemia con la mantención del trabajo y el desafío de poder tener las capacidades de desarrollar trabajos en línea. Lamentablemente aquí, o sea, la desagregación, o sea, es general, ¿no? Para un dato para todos es en el Latino Barómetro, es un espacio que tiene datos históricos de América Latina en varios temas, el Latino Barómetro, donde van a poder ver varios elementos. Miren, vamos a ver esta tablita donde está Bolivia, ¿no? Dice, los efectos de la pandemia en las brechas de género en los mercados de trabajo, ¿no? Entonces, acá hay un análisis del 2019 al 2020, ¿no? Entonces, los países entre los países que han sido más afectados, 7, 8, 3, 6, está Bolivia, por ejemplo, en las brechas de género. ¿A qué se refiere eso? O sea, es decir, quién tenía que cuidar, quién queda desempleada, ¿no? Entonces ahí se ve una brecha de género post pandemia, ¿no? Ahora, el tema de, voy a saltar esto del COVID, dame un segundito. Hay una tablita. Me voy a saltar esto. Ya. Ahora, miren, el tema de cómo funciona la parte corporativa para pensar o no el desarrollo humano, ¿no? Dice, el papel de los sindicatos del sector público merece atención porque sus factores determinan la influencia sobre la eficiencia y la igualdad y operan de manera diferente, ¿no? Entonces, en el sector privado, el impacto de los sindicatos depende de las características de las empresas. En el sector público, el impacto de los sindicatos depende en mayor grado de factores institucionales. Los sindicatos del sector público tienen mayores posibilidades de aumentar la prosperidad en contextos en los que el Estado es depredador que en contextos en los que ya se persigue el bienestar general. Ahora, nuestro país no opera desde esta teoría precisamente, el comportamiento sindical es bastante más complejo, ¿no? Entonces, hay países como México en las que las universidades privadas, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana, que es una universidad privada bastante costosa, le permite a la universidad tener un sindicato de trabajadores, ¿no? Que integra tanto personas de limpieza como maestros, profesores, docentes, investigadores, todos están en el mismo sindicato, pero es una universidad bastante costosa, ¿no? Y también está vinculada a la iglesia, o sea, es singular. Pero cuando pensamos que tiene que ver en la afectación del comportamiento de los sindicatos en el desarrollo humano de los países,
Bolivia amerita un análisis especial y datos, ¿no? Datos. Entonces, es un tema ahí importante, relevante, digamos, para poder tener esto. Ahora, el tema de los salarios. Nuestro país es uno de los países que en América Latina tienen uno de los salarios mínimos, no encuentro la tabla, más altos, ¿no? Pero a la vez habría que ver cuál es su relación o la correlación que tiene con el acceso a la educación. Aquí hay otro factor también, el cómo el acceso a la salud puede estar determinado o no por la violencia. No diría que tiene que ver, ¿no? Es decir, cuando estamos pensando en desarrollo humano, se está pensando en los modos en que se establecen contenidos que problematizan ciertos elementos que pueden afectar otros derechos. Si se piensa en la decisión de quién deserta en la escuela, históricamente ha sido pues una niña, un niño, una niña, ¿no? Especialmente en sectores rurales. Cuando se piensa en el cuidado de la salud sexual y reproductiva, ¿no? El hecho de la prohibición de los anticonceptivos puede estar mediado por violencia en ciertos sectores, ¿no? Entonces no se puede pensar la salud escindido de temas de violencia. Y cómo pensamos en el estado del desarrollo humano, habría que vincularlo también con los datos de relación de violencias, ¿no? Porque el tema de las corporalidades, de la salud sexual, todo eso, de la maternidad, de la mortalidad materno-infantil, también tiene estos elementos que trae a colación el informe, ¿no? Como ven acá, esta frase dice, en el caso de los niños, la violencia puede ampliar la brecha entre privilegiados y desfavorecidos para afectar su salud física y mental. Los traumas psicológicos y fisiológicos causados por experiencia de la violencia, por sus progenitores, por sus profesores, por sus comunidades, ¿no? Entonces, el tema de la afectación en la capacidad o en la confianza para poder ser capital humano, ¿no? Es decir, un país que no promueve capacidades y las ignora y además las violenta, ¿no? Como decir, no sirve esto que sabes, ¿no? No es significativo y se empieza tempranamente, afecta en esto. Pareciera de buenas intenciones, pero cuando tenemos países que tienen incentivo a escritores tempranamente, digamos, ¿no? O cuando tenemos países que fomentan, no sé, premios intercolegiales y a la vez luego la inserción de estos niños a competencias de alto nivel, se puede ver luego el impacto en el desarrollo humano. Entonces, en el informe ustedes van a poder ver en estas 334 páginas estas vinculaciones, porque ya no solo se mide, no sé, la capacidad de producción, no solamente el tema del analfabetismo, sino la relación que tienen estos indicadores, ¿no? Y están vinculados. Entonces lo voy a dejar ahí a colación. Ahora, ¿qué más estamos pensando cuando pensamos desarrollo humano? ¿O dónde está? Denme un segundito. Ay, Dios mío. Tengo un problema con compartir esto. ¿Me dicen por favor si ya se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora sí, sí. Perfecto. Entonces, miren, en la región, el país que tiene más alto IDH es Chile, ¿no? Entonces tiene la mayor cantidad de años de escolaridad y también el índice de necesidades básicas cumplido más alto de la región. Luego está Argentina. Bueno, ahora seguramente el tema de la inflación puede impactar. Está Uruguay y finalmente entre los países que tienen un índice más saludable, ¿no? Está México, Brasil, Perú, Colombia y Paraguay. Ahora, ¿qué pasa con Bolivia? Este son algunos datos recientes, información reciente. El PNUD justamente plantea que Bolivia está, con esta comparación de los índices, en el puesto 118 de 191 países.
en tema de desarrollo humano, ¿no? Y a nivel Sudamérica, el país está solo por encima de Venezuela. Ahora, el desarrollo humano es un indicador, como les decía, creado por Naciones Unidas. Ya tiene bastante tiempo y como ven, les decía, se mide de 0 a 1. Bolivia está con un 0,692, ¿no? Y como acá está repitiendo el dato, primero está Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Brasil, Colombia, ¿no? Entonces, Bolivia es uno de los países que tiene menos desarrollo humano. Y esto lo vamos a dialogar un poquito. Entonces, acá hay un tema de preocupación porque los indicadores macroeconómicos que se han hecho públicos o se manifiestan oficiales hacen que en términos de crecimiento económico estemos mejor. Pero el desarrollo es más que crecimiento económico, ¿sí? Es como, a ver, si ponemos un ejemplo concreto, ¿no? Que uno de ustedes se levante. Voy a poner un ejemplo límite, obviamente, no estoy bueno, es una caricaturización, un ejemplo límite, ¿no? De pronto yo me levanto un día, tengo un boliviano, no estudio, no sé leer bien, no tengo claridad de qué impacto tiene un incendio, el medio ambiente, desconozco de temas de física, y pasa un tiempo y tengo 100 bolivianos y luego tengo 1 millón de bolivianos, ¿no? Podría decir que yo soy una persona que salí de subdesarrollo, ¿entienden? Entonces, en ausencia de eso, ¿no? Y de pronto aprendí, no sé, a escribir mi nombre, pero mi capacidad adquisitiva incrementa, ¿sí? Entonces, hay un peligro porque el debate teórico por periodos, los modelos y los modos de desarrollo han superado con creces el tema del crecimiento como sinónimo de desarrollo o la noción de progreso, ¿no? Y se ha descuidado ampliamente lo que es el desarrollo humano, ¿no? Entonces, quisiera escucharlos al respecto, ¿no? Porque yo veo que a veces se analiza a la luz de los apasionamientos partidarios el tema, ¿no? ¿Estamos mejor o estamos peor? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Qué es desarrollo? ¿Cuál es mi enfoque de desarrollo para hacer esos análisis? ¿Sí? Ahora les voy a dar la palabra para que dialoguemos un poquito al respecto. ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué pasa con el desarrollo humano, más de estos datos? ¿Cuál es su posición respecto al peso, la relevancia que se le da a estos elementos que debería tener, analizar el desarrollo humano? Adelante, por favor. Somos 31 en sala. ¿Nadie? Rómulo está abriendo cámara. Rómulo, adelante. No me digan que nadie tiene una posición. Buenas noches, Rómulo, doctora. adelante, por favor. Buenas noches. Sí, en realidad, personalmente jamás lo había analizado desde esa perspectiva de desarrollo, lo que usted está manifestando, porque incluso creía personalmente que estábamos mejor que la Argentina, ¿no? Que ahora está devaluada su moneda, pero haciendo ese análisis que usted hace, asumo que tendría que revisar actualmente cuál es el valor que tenemos con respecto a los demás países, ¿no? Del desarrollo humano Esos datos que les acabo de mostrar son los últimos. actuales. Sí. Entonces, estaba equivocado en mis datos, ¿no? Creo que el tema, la mayoría nos vamos al tema económico para ver que estamos bien o estamos mal, pero no, veo que no simplemente es ese el, el factor que influye en Ujú. el desarrollo humano. Claro, y miren, hablando de Argentina, Argentina tiene en el Teatro Colón un ballet oficial que es uno de los mejores del continente y paga a sus bailarines de ballet. Es un país que tiene bibliotecas gigantes y tiene una promoción de política cultural muy fuerte.
Argentina es un país que tiene un sistema nacional de investigadores, el CONICYT, que da incentivos por productividad y por producción científica a sus investigadores cuando entran al sistema. Es un país que tiene becas para tanto para nacionales, para investigadores y profesores, ¿no? Es un país que tiene una infraestructura turística enorme, ¿no? etc. Es decir, cuando sumamos indicadores, nuestra mirada de desarrollo, porque dicen, no, mi peso vale más que el tuyo, toma, ¿no? Y ahí hay chistes, hay memes, uno se burla. El ejemplo que les puse es una caricaturización. Imagínense que yo un día tengo un boliviano, no sé leer bien, no sé de historia, no sé literatura, no conozco de la historia latinoamericana ni de la historia de los países, no sé de tecnología, no sé de física. Pasa un tiempo, tengo 100 bolivianos. No sé de física, algo sé escribir. Pasa un tiempo y tengo 1 millón de bolivianos. No sé de física, no sé, ¿me entienden? Entonces diríamos que soy una persona erudita, desarrollada, que aporta a la humanidad, ¿me entienden? Entonces cuando le sumamos complejidad al desarrollo, uno se angustia, ¿no? Cuando solo la aspiración es tener dinero para gastarlo, se llenan hoteles, vean la basura de los caminos a todos los lugares turísticos, analicen de manera crítica y yo les voy a poner desafíos para quienes les interese. Busquen los pueblos turísticos de Colombia, busquen cómo son los pueblos mágicos turísticos en México, busquen cómo está instalado Cusco y pongan cómo está la infraestructura, los lugares turísticos de nuestro país, la parte no natural, porque la naturaleza está ahí, la parte humana, porque desarrollo también significa un enfoque epistémico teórico y una técnica de intervención humana en un espacio. Cuando vemos la playa del lago Titicaca llena de basura, es una evidencia material del estado de nuestro desarrollo humano. No la naturaleza está ahí. Por accidente podíamos tener mar, o sea, lo tuvimos, no lo que fuera, podíamos tener dunas, podíamos tener lo que fuera, la naturaleza está ahí. Pero los procesos de intervención dicen mucho de estos temas, ¿no? Entonces, tener dinero es uno de cientos de indicadores posibles del desarrollo, ¿no? Quisiera seguirlos oyendo. Rómulo, ¿quién más? Yo, doctora, buenas noches. Adelante, por favor, Reina. Ya, tengo una visión de desarrollo humano, tengo una maestría en desarrollo humano del CIDES UMSA, licenciada doctora. Entonces, veíamos que el desarrollo humano vamos a partir, que la esperanza de vida en Bolivia, por ejemplo, Bolivia es uno de los países donde los habitantes morimos muy pronto. Promedio de vida en Bolivia para el hombre es 60 años y para la mujer 65. Entonces, morimos muy jóvenes. O sea, el segundo criterio para medir el desarrollo humano es la salud, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de accesibilidad que tenemos los bolivianos y las bolivianas al sistema de salud? O sea, tiene un seguro tan deficiente como es el sistema público de salud y algunas personas que pertenecemos a algunas cajas de seguro de salud, no es nada favorable para nadie. Otro indicador es los sistemas educativos que tenemos en Bolivia, ¿no? Los niveles educativos. Los niveles educativos en Bolivia, primaria, secundaria y terciario, o la universidad, no es lo más adecuado, digamos, ¿no? Para medir. Y el último, la producción en Bolivia, ¿no? Esos 4 indicadores, digamos, comprometen a ver la parte humana, porque el desarrollo con usted muy bien lo hemos tomado, ¿no? Pero la parte humana del ser humano no está bien. Si bien esa medición que usted acaba de leer nos dice que Bolivia está en un lugar medio, ¿no? Y el desarrollo humano se mide a nivel mundial cada año en alto, 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 medio, alto, bajo, medio, 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 bajo, medio. Entonces hay una estratificación en la medición
Y Bolivia nunca ha estado en una buena posición, a pesar que dice que en los últimos 16 años se ha hecho políticas públicas para fortalecer la parte humana y el capital humano también en Bolivia, ¿no? Pero no se ha visto resultados, doctora. Entonces, es por eso que Bolivia no tiene, digamos, la posibilidad de acceder. Además, todo esto cruza con los niveles de pobreza. Bolivia, el- me atrevería a decir, el 70% vivimos en extrema pobreza. ¿Qué condiciona? Porque eres pobre, digamos, la pregunta, ¿no? Eres pobre porque no tienes niveles educativos. ¿Qué vas a ofertar tú como persona que busca trabajo? Si tu nivel educativo solamente en la mayoría resta, suma y lee, pero con una lectura muy, muy básica, ¿no? Y entonces los niveles de pobreza más se cruza además con el desarrollo humano, ¿no? Esa es mi posición, doctora. Hola, Sí, un segundo, no sé. Sé qué pasa con mi... Antes de dar la palabra, les quiero dar un dato. No sé, voy a quitar mi cámara porque parece que se empieza a mover y no sé qué pasa. Miren, justamente hablando del tema de mortalidad, de esperanza de vida, mi colega del CIDES, por ahí tengo la oportunidad de dar clases en el doctorado y en la maestría, y hay una colega muy interesante, María Dolores Castro, que justamente en una parte, y los voy a invitar aquí a leer, ¿no? En el CIDES hay un observatorio, estoy tratando de encontrarlo, pero como mi computadora lenta, ¿sí? En el CIDES se tiene un observatorio, ¿no? De la muerte materno-infantil, que es un gran dato para pensar más allá de la esperanza de vida, otros datos. Entonces, acá, si bien hay estadística lacerante, ¿no? Todavía hay muertes de madres. ¿Y esto qué nos está diciendo, no? Entonces, la mortalidad materno-infantil, y aquí tienen todo el documento, eh, es un problema que tiene que ver con violencia, con acceso a la salud pública, ¿no? Van a poder encontrar aquí en el CIDES estos datos, ¿no? Del Observatorio de Mortalidad. Tienen una cantidad de investigación para poder dar cuenta de este aspecto y vemos que es una problemática muy severa, muy severa. Y ahora, otro aspecto es el tema del desarrollo, tiene que ver con la teoría vinculada a la práctica, ¿me entienden? Todos estos debates que hemos hecho, si no los llevamos a técnica, es casi que pura poesía o filosofía o reflexiones teóricas muy interesantes, pero es el cambio de chip teórico para tener prácticas diferentes. Si yo pienso que desarrollo es crecimiento, digo, ah, qué bien que estamos. Si digo, desarrollo es más que dinero, dónde estamos, en qué aspectos, ¿no? Entonces, Reina marcó unos, yo les mostré igual eso, ¿no? La maternidad, se mide todavía el PIB, el acceso, el analfabetismo, sumamos analfabetismo digital y pues ahí podemos preocuparnos un poco más. Toribio quería hablar. yo quería hablar. ¿Quién es? Es que dice rojo Javier Shaun. Balleno. Sí, perdón, no he podido cambiar. Estoy del celular, si me permite, doctora. Adelante. Muy buenas noches, compañeros, colegas también, doctora, buenas noches. Yo creo que en esta parte también hay que hacer hincapié en la alimentación para la esperanza de vida, porque sobre todo en el área rural, que es de la región del altiplano, sobre todo es que se lleva la alimentación para la venta. A pesar de que producen buenos alimentos como la quinoa o el trigo, que se produce en poca escala, pero se tiene, o la leche propiamente que tiene, producen, los llevan a la venta. Pero eso también genera pues la esperanza de vida. Lo que llevando al mercado, lo que compran son los panes o las harinas, todo tipo de harinas que se compran, galletas puede ser, y eso es lo que consume. Y además también por otra parte podemos medir en este caso la vestimenta. Normalmente en el alto sobre todo se muestra eso.
la venta de ropa usada. Aparentemente vestimos bien, pero es ropa usada, de baja, ya se puede desechada, pero nosotros mismos tampoco podemos desarrollar la misma ropa. Si algún momento conocemos la Tumusla, las mañaneras, pero ellos nunca pueden desarrollar o mejorar sus productos, a pesar de tener las telas que puedan tenerlas, pero mejorarlas. Pero no hay institución, ni del Estado se puede decir, que pueda colaborar en el desarrollo, en el mejoramiento de esos productos para poder comprarlas nuevitas a un precio tal vez un poco más, 5 pesos, 10 pesos más, yo creo que sí pueden comprar, pero creo que hay que enseñarles el diseño, pero también eso se ve en la esperanza de vida, también eso debe mostrarse. Y lo propio, como dijo, en el lago, no solamente es eso, en el norte del lago es lo propio, visitan las piscinas, visitan las aguas termales. ¿Quién no deja? ¿En qué camino no va a haber basura? Las hay. Y principalmente en las fiestas que se ven, por ejemplo, el alcalde, los municipios, los concejales sacan sus cervezas, sus cajas de cerveza, y eso muestra pues lo poco que hemos aprendido, la educación, y hacemos los servicios donde se pueda. Y eso es una falta de educación, sí. El índice de desarrollo humano es bajo en el nuestro. Muchas gracias. Además, miren, hay un tema, en el debate metodológico del cómo se mide el índice, ¿no? Le agradezco mucho la intervención. Podemos poner indicadores o quitarlos según una conveniencia, o sea, la estadística no es objetiva. Si ustedes creen que el índice de desarrollo humano en Bolivia sería más favorable o menos favorable si ponemos el tema de educación ambiental, o sea, cuánto la gente, ¿no?, tiene prácticas de educación ambiental. ¿Sería favorable o desfavorable poner ese indicador? Desfavorable. Desfavorable. Si pusiéramos el tema del alfabetismo digital, Mm, Igual desfavorable. entonces a veces lo que se hace para mostrar datos es sacar los indicadores que no convienen para que suba el índice, ¿me entienden? Obviamente esta es una medición de Naciones Unidas, pero los estados a veces sacan, no integran indicadores porque ahí las cosas no serían tan favorables, ¿me entienden? Entonces, el cómo se mide y se muestran el estado de desarrollo, inclusive de crecimiento, tiene que ver con quitar o poner indicadores que no convienen. Ahí viene mucho la ética de los hacedores de política pública, ¿no? Es decir, como un colega decía, la estadística puede decir lo que uno quiera que diga, ¿no? Entonces, ahí hay temas éticos y políticos también para que los gobiernos de distintos países puedan mostrar esos datos. Entonces, miren, pónganse a pensar de manera autocrítica cuánto ustedes integran, varios han mencionado temas claramente, elementos, indicadores, campos, aristas para promover este tema del desarrollo humano, ¿no? Entonces ahí se hace bastante más complejo pensar estos temas. Vamos a ir al otro, que es el desarrollo social. Primo hermano, o sea, el desarrollo humano se centra en las personas, el desarrollo social también mucho en los sistemas, o sea, en los sistemas de seguridad social, en fin, ¿no? Entonces, en el desarrollo social es promueve el bienestar, ¿sí? Pero en diálogo también con el desarrollo económico y tiene que ver más con el análisis de los sistemas, ¿no? Ahora, por eso se analiza cómo está la salud, la educación, pero más como sistema, el tema de vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, ¿sí? Entonces, acá se trata de ver cuáles son las condiciones, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo decir un país que tiene un salario mínimo, pero que es vergonzoso, es México. O sea, tiene un salario mínimo menor al de Bolivia y los costos son más altos, las distancias son más grandes, entonces es un tema muy preocupante. Ahora, el desarrollo social sí tiene antecedentes desde la década de los 40 en los primeros esbozos, pero en realidad es en la década de los 90 donde se consolida. Pero hay un hito en la década de los 60
el hito para empezar a pensar en esto es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este es un parteaguas para justamente decir, no son solamente derechos económicos, son derechos sociales, vivienda, salud y derechos culturales a la identidad, a la autoidentificación, en fin, ¿no? Entonces, básicamente se toma como un símil de bienestar y de mejora de calidad de vida cuando hablamos de desarrollo social. En este pacto de los derechos económicos, sociales y culturales se planteaba el derecho al trabajo, a la seguridad social, al seguro social, asistencia familiar, la maternidad, la explotación, antiexplotación económica y social. Se pone a colación el trabajo infantil y este es otro gran tema. En el trabajo infantil hay dos corrientes. La corriente, digamos, de ampliación de derechos, la regulacionista y la abolicionista. ¿No? Es decir, un país no puede permitir a los niños trabajar, ¿no? Y hay otra, la regulacionista, es como, debe permitirlo, pero regularlo para que no se vulneren los derechos. Y es un gran tema. Uno de los elementos que puede cristalizar elementos de subdesarrollo es el trabajo infantil porque son sujetos de cuidado. Los sujetos de cuidado de pronto son cuidadores y además trabajadores, ¿no? Entonces, si vemos un país en el que los niños hacen tareas en los puestos, uno tal vez con corazoncito partidario a veces, y no está mal, o sea, las pasiones en las posiciones siempre están en juego. Lo importante es que luego seamos capaces de observarnos autocríticamente, decir, ¿qué nos dice eso del estado del desarrollo en el país? ¿Sí? O sea, la escena de los mercados y donde hay niños trabajando y estudiando en puestos callejeros, ¿es un dato para pensar el desarrollo o no? Entonces, justamente aquí el tema de la vestimenta que nos planteaba el colega, ¿no? Es decir, vestuario adecuado. Aquí hay dos problemas, ¿no? Uno, ¿se acuerdan de la lógica del fast fashion? De la moda, así, la ropa y la producción, es decir, tenemos que producir más ropa. ¿O cuál es la lógica para pensar esta producción y promoción de los productos, pero a la vez que no recaiga en el consumo o masificación? Hay problemas como el de la ropa que hay que pensarlo siempre, Bolivia en la región y en el mundo. No podemos tener, ¿no?, el análisis local y es complejo, es decir, nos vestimos con pacas, ¿no? Como con los resabios, con lo que restan y se expulsa de otros países. Ahora, el tema de los derechos económicos, sociales y culturales se plantea como espacio de protección de los estados. Otro tema que marca el desarrollo social fuera del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales es la década de los 90, les decía, tanto el desarrollo humano como el desarrollo social tienen en la década de los 90 un tiempo de análisis muy fuerte, ¿no? Y justo es la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social de Copenhague, que se desarrolla el 95, es bastante reciente. Entonces se plantea, como dice aquí, el objetivo primordial del desarrollo social es mejorar la calidad de vida de todas las personas. Y en esta declaración plantean algunos principios, ¿no? Y dice, nosotros se comprometen los jefes de Estado firmantes, nosotros, jefes de Estado y de Gobierno, declaramos que sostenemos una visión política, económica, ética y espiritual del desarrollo social, que está basada en la dignidad humana, los derechos humanos, la igualdad, el respeto, la paz, la democracia, la responsabilidad mutua, la cooperación y el pleno respeto de los diversos valores religiosos y éticos y de los orígenes culturales de la gente. En un país, a ver, les voy a hacer una pregunta igual para pensar esto. ¿En Bolivia se respetan los derechos humanos independientemente de los orígenes culturales de la gente?
Pregunta, ¿en Bolivia se respetan los derechos humanos independientemente de los orígenes culturales de la gente? No, doctora. ¿Por qué? Argumentemos, por favor. Rómulo. Sí, doctora. En realidad, todo se ha politizado, ¿no? Los derechos humanos, si bien tenemos un ente que debería al menos resguardar los derechos humanos de las personas, pero en realidad este ente está siendo manipulado políticamente, ¿no? Desde el gobierno central. Y pues muchos de estos derechos inclusive son vulnerados debido a las acciones que se generan judicialmente, ¿no? Y bueno, como usted lo ha dicho, sin importar si son de una cultura o de otra, en realidad aquí se maneja más el indianismo, los aymaras, los collas, los cambas. Entonces es una bandera que manejan y esta bandera al mismo tiempo se utiliza para clasificar, ¿no? A las personas. Y muchas de estas, si bien digamos uno que es colla o que tiene raíces aymaras, tiene más o que es de una cultura indígena del país, tiene mayores prioridades que una que no lo es, ¿no? Que una que es, por ejemplo, de origen como en Santa Cruz, ¿no? Son la mayoría de origen, eh, ya no recuerdo del lugar de suecos, ¿no? Y pues esto genera, ¿no? Esa diferencia de derechos humanos. Claro. Igual hay una aclaración de dato, ¿no? Solo una pequeña parte de la población de la capital del departamento tiene ascendencia croata, pero Santa Cruz pues es guaraní, ¿no? Tiene varios Croacia, poblaciones. exacto. Entonces, ¿me entienden? Es como, no sé, yo juego mucho con eso de la identidad en nuestro país porque este tipo de discusiones altamente superficiales hacen que los profesionales descuiden estos temas en profundidad, decir, a ver, ¿qué es desarrollo social? ¿A qué se refiere? Hay toda una declaración de Copenhague, derechos humanos, la relación que tiene, ¿no? Entonces yo siempre les digo, yo en La Paz, quienes vean, vivo en la zona sur. No sé cómo me clasifiquen según mi aspecto. Tengo ascendencia aymara de una abuela de bisabuela pollera que conocí de Tiahuanaco y un bisabuelo que nunca aprendió a leer y escribir de Lupalaya, ¿no? Los conocí, ¿no? Aymaras. Eh, He crecido en la calle Linares, ¿no? Pero la vida hizo que pues estemos acá. Tengo un doctorado, pero no lo obtuve por capacidad adquisitiva, sino por una beca, ¿me entienden? Y este es un mini ejemplo porque no quiero que lo personal se extrapole a lo general, es un error, pero la sociedad boliviana es compleja y cuando pensamos desarrollo social, si trabajamos a partir de etiquetas así tan fáciles, no estamos viendo problemas de fondo, ¿no? Es decir, ¿cómo se está trabajando los derechos humanos en Bolivia, ¿no? ¿Cómo está el sistema de seguridad social a nivel país, ¿no? ¿Qué diferencias regionales hay? Un departamento como Santa Cruz, internamente, ¿qué hay? Hay migrantes brasileros, hay migrantes andinos. Entonces, cuando pienso en Santa Cruz, ¿en qué tengo que pensar para pensar desarrollo social? Con datos, ¿sí? Entonces, muchas gracias, Rómulo, ¿no? Pero sumo ahí complejidad. Acá dice iPhone Bon Martín. Martín, adelante. ¿Martín? Sí, buenas noches, doctora Ay, y gracias por colegas. abrir la cámara. Sí, en primer lugar estoy de acuerdo con usted, no se puede simplificar, es decir, regiones por identidades, ¿no? Es decir, hacer equivalencia sin tener datos de cuánto es el porcentaje de habitantes es hablar a mano alzada, por una parte. Por otra parte, yo la verdad es que no investigo también el tema de identidades y considero que también estoy de acuerdo con usted, hay un manejo demasiado ligero de las nociones de identidades, generalmente se maneja una concepción muy básica desde la concepción constructivista de identidades, ¿no? Por diferencia o por contraste o diferencias sociales,
y hasta cierto punto, digamos, diferencias de género. Y considero que el tema más importante cuando se hablan de derechos humanos no es el tema de identidad. El tema de identidad es uno entre varios otros temas importantes. Y no creo que necesariamente el problema central de derechos humanos tenga que ver con identidad en países como el nuestro, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en los registros de tortura, desde los gobiernos militares contemporáneos, pensemos en la década del 70 y del 80, ¿no? Pensemos en los 2 últimos años, García Mesa, se puede encontrar por los observatorios de registro de torturas que hay una continuidad y una forma de uso sistemático de la violencia y de la tortura física por los diferentes organismos que pueden utilizar violencia por parte del Estado, es decir, tanto por militares como por policías. Y ese uso de la violencia es un tipo de ruptura de los derechos humanos que no depende directamente de identidad cultural o de adscripción de género inclusive, ¿no? Sí, naturalmente tiene incidencia en algunos porcentajes, pero me parece que en esos casos de tortura es más relevante, por ejemplo, el nivel adquisitivo o el nivel social en el que se está. Lo mismo pasa, por ejemplo, con detenciones ilegales por consumo de drogas o tenencia de drogas, ¿no? Es difícil ver personas o jóvenes de la zona sur que estén en la cárcel por tenencia de drogas, aunque también son consumidores y vendedores, y es un grupo mucho más voluminoso en porcentaje de número de zonas populosas de la ciudad de La Paz, por poner solamente un caso. Un tercer ejemplo que me gustaría tocar, en el que también hay problemas con los derechos humanos y que no dependen directamente de la adscripción cultural o identitaria, es el caso de los pacientes de psiquiátricos, ¿no? De hecho, por ejemplo, en ciudades como Tarija, no hay psiquiátricos. Y la gran pregunta es cómo se está trabajando la salud mental o la salud física o la salud social en general en el país. Y el indicador de salud social es naturalmente uno de los ejes de desarrollo humano, ¿no? Entonces, considero que sí es importante el tema de identidad, pero creo que no se lo puede cerrar solamente como, ahí estoy de acuerdo con usted, no se lo puede cerrar solamente como uno de los indicadores del desarrollo humano, ¿no? Y que el problema es realmente complejo. Entonces, me parece muy, muy bien que usted nos ayude a complejizar el tema, ¿no? No, muchas gracias, Martín. Y mire, con lo que dice Martín, abrimos más aristas para pensar campo salud, porque salud no es tener hospitales, ¿no? Por eso dicen, hemos invertido tanto en infraestructura, ¿no? Salud es quiénes están atendiendo a las personas, a qué personas, ¿no? Personas que tienen problemas de salud mental de distinto tipo, que además son estigmatizados, son torturados, son maltratados, cómo se está trabajando con personas con discapacidad, más allá de corporealizar y estigmatizar y anormalizar este proceso, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que se está trabajando con jóvenes consumidores y que están en rehabilitación? Es decir, cuando decimos salud y desarrollo social humano, estos temas nos importan. Hablando de este tema, bueno, entre discapacidad y a veces se plantea que un niño Down está loco, ¿no? O sea, que no tiene nada de loco, pero se estigmatiza con discapacidad y con locura, aunque eso no tiene nada que ver. Acabo de visitar Yanacachi, donde hay un centro de niños con discapacidad. Al lado hay una obra gubernamental con gran infraestructura, una piscina olímpica abandonada y un centro de niños con discapacidad que no tiene infraestructura ni recursos. Entonces, cuando decimos desarrollo social humano, nos hacemos preguntas y necesitamos datos. O sea, este tema de la ausencia de psiquiátricos es muy fuerte, ¿no? Y el tema de las torturas y la estigmatización en psiquiátricos también. El tema del trabajo con migrantes. Cuando decimos diversidad cultural, restringimos a una lógica identitaria esencialista, ¿no? Es decir, ¿qué hace el país por los pueblos indígenas? Tenemos una nueva constitución, ok. ¿Qué pasa con los migrantes externos? ¿Qué pasa con las personas venezolanas? ¿Qué pasa con esas madres que están en la calle? Eso es desarrollo social y humano. Entonces, bien decía Martín que la identidad no puede restringir la parte de los derechos humanos, ¿no? Los derechos indígenas ya existen, ok. Pero ¿cómo, con qué se cruzan? ¿Con qué se cruzan? ¿No? O sea, ¿qué otras aristas nos pueden hacer pensar esto? Y esto tiene cauces técnicos, por eso la defenestración de la tecnocracia es peligrosa, porque nos entrampa en un debate altamente superficial, polarizado, dicotómico, vacío. Pero cuando vemos la práctica, digo, a quien le interese escribir un ensayo sobre salud y desarrollo humano,
y se quiere focalizar en salud mental, necesita datos, ¿no? Entonces necesitamos abonar estos elementos, porque si no nos quedamos en una retórica muy simplificadora y en el país tenemos un estado de discusión altamente superficial y polarizado, ¿no? Entonces, pues, va mucho por ahí. Gracias, Martín. Me gustó mucho los datos que acotaste. Gracias. Y gracias por abrir la cámara, pues, me encanta, porque si no, A usted las uno gracias. habla sola. Sí, gracias. Y es por la señal un poquito baja esta, pero gracias a usted. Excelente, excelente. ¿Alguien más? Y si no, seguimos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie más. Ok, voy a seguir. Bueno, entonces, ¿cómo ven el tema del, hablando de los hitos, ¿no? Y de los elementos que hemos ido complejizando, el tema de los orígenes culturales de la gente. El tema del trabajo hiperesencialista de la identidad es un tema peligroso, porque no nos permite ver, por ejemplo, cómo se interconstituye el cruce de crecimiento económico con identidad. Dentro del alto hay clases sociales, ¿no? También en el Plan 3000 Santa Cruz hay clases sociales. Entonces, ¿cómo se cruza la lógica de la explotación, vulneración de derechos laborales, que no se explica entre los buenos y malos, los pobres y los ricos, sino un sector que por ascendencia étnica podrían ser estigmatizados como pobres, pero internamente tiene una estratificación en la que unos están explotando a otros? En el alto se habla de los camiris, ¿no? De los nuevos aymaras ricos que a la vez pueden explotar a personas y esto puede vulnerar otros derechos. O sea, la parte de los orígenes culturales es bastante más complejo y hay que analizarlo desde ahí. Otro hito significativo en este tema de desarrollo social amplía un poco la mirada y se sale, digamos, del inicial esquema de desarrollo social, integra otros elementos. Ya es el año 2000 y se habla de los objetivos del desarrollo del milenio, ¿no? Entonces se plantean 8 objetivos de desarrollo del milenio. Vamos a verlos. 1, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Planteaban esto de seguridad alimentaria, ¿no? Es decir, ¿por qué los niños siguen comiendo fideo, papa y ahogado, ¿no? Los temas de desnutrición que luego tienen enfermedades posteriores de distinto tipo. Lograr enseñanza primaria universal. Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. Mejorar la salud materna. Combatir el SIDA. Un vacío. No sé si ustedes tienen pequeña noción de cuál es el estado de situación con este tema, ¿no? No. Perdón, hay un micrófono abierto. Sí, es extraordinario. El Parece tema que el de... ganador se contactó con una Hay un sustancia micrófono metálica. abierto, si me ayudan a identificarlo. Nunca vi que una broca se rompiera de ese modo. ¿Me ayudan a identificar de quién es, por favor? A ver. Ya lo cerraron, ¿no? Bueno. El tema de la sostenibilidad del medio ambiente, la Alianza Mundial para el Desarrollo, ¿no? Entonces, aquí lo que se formula es que el desarrollo social, o sea, la dimensión social, estaba presente como transversal. El tema de la transversalidad o las transversales del desarrollo también son complejas, ¿no? Y se pueden debatir, o sea, es decir, voy a pensar que, no sé, género es una transversal, interculturalidad es una transversal, pero ¿qué temas no están ausentes de la agenda pública? El desarrollo también tiene un llamado mainstream, ¿no? El mainstream del desarrollo son los debates que se ponen en boga, ¿no? Por ejemplo, el tema de género, sí, pero ¿cruzado con qué? Porque, por ejemplo, el tema de acá en el objetivo 2, si pensamos el género como un gueto, primero se homogeniza, ¿no? Como que todas las mujeres tuvieran las mismas condiciones y posibilidades y formas de cuidar y oportunidades, ¿no? O desigualdades. Pero si cruzamos eso con discapacidad, con salud mental, con origen, no sé, nacional o proceso migratorio, se hace más complejo, ¿no? Pues hay un enfoque que yo trabajo, pero que es más teórico que técnico, luego tiene causas técnicas, que es el de la interseccionalidad.
Y la interseccionalidad es un enfoque que nos dice, no podemos guetificar las categorías de análisis, sino tenemos que ver cómo históricamente tiene que ver ser mujer indígena y persona con discapacidad al mismo tiempo, ¿no? ¿Y qué se hace con eso? Hace poco en trabajo de campo visité Corpus Jesús de Machaca y en uno de los restaurantes hay dos, así que reconocerán fácil uno si alguien va por ahí. Una de las señoras que tenía un restaurante ahí en la plaza principal del pueblo tenía una niña, bueno, ya tiene, no es una niña, es una mujer de 30 años con aspecto de niña que tiene una discapacidad severa, no motora e intelectual. Y ella nos comentaba cómo la seguía el santo y cómo iba a hacer el trabajo de agricultura con ella, ¿no? Cómo caminaba. Entonces, es como qué datos se tiene o qué se trabaja o de qué manera se abordan ciertas problemáticas o se enuncian. El desarrollo tiene que ver, y ahorita lo vamos a ver con el desarrollo sustentable, con el enfoque y la mirada que tienen ustedes. Lo que tenemos, la basura del lago Titicaca, es la evidencia material del enfoque de desarrollo que prima. Cuando a mí no me importa la salud de las personas, ni el medio ambiente, ni la sostenibilidad del territorio, ese es el resultado. Porque la gente está yendo a comprar, tiene dinero, estamos bien. ¿Entienden? Entonces, la materialización, porque la política no es la culpa de los estados. En sociología o en las ciencias sociales hay dos ejes de análisis: agencia y estructura. Cuando pensamos en desarrollo tenemos que pensar en la agencia y la estructura. ¿Qué quiere decir eso? Estructura, condiciones estructurales, la institucionalidad de los estados, las leyes vigentes, los reglamentos, la historia de los procesos de institucionalización. La agencia, ¿qué hacen las personas? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuáles han sido el sedimento sociocultural para tener esas prácticas? Entonces, un enfoque de desarrollo como mainstream, como el dominante, puede permear tanto la agencia, la forma de pensar de las personas y sus prácticas, como los discursos de los estados y sus prioridades, ¿no? Entonces, vamos a seguir por acá, ¿sí? Ahora se suma en esta lógica de desarrollo adjetivado, el desarrollo social inclusivo, ¿no? Se aborda algo que vamos a ver la siguiente clase, que es el desarrollo relacionado a la Agenda 2030, pero dice, es necesario pensar en la inclusión social, económica, laboral o educativa, ¿no? Entonces dice, la noción de inclusión tiene que aportar a la política pública, ¿no? En el sentido de incorporar a las personas que estén absolutamente rezagadas de varios sistemas a los mismos. Esto si lo tomamos en serio, dice sí, inclusivo, porque los niños en Bolivia, pónganse a pensar en lo que se presenta en medios, todo, tenemos la poética del desarrollo. Pero inclusión en serio sería decir, ¿dónde están las bailarinas con discapacidad? Yo tengo un estudiante, un señor ya mayor, de la carrera de arquitectura, que tiene un ballet de niños con discapacidad que bailan espectacular, o sea, pueden ser artistas o potenciales representantes del país, etc. Eso es inclusión. O sea, la retórica de la inclusión es otra cosa. Es decir, ¿en qué campos, cómo, desde qué aspectos? No decir, personas con el tema de salud mental, ¿están incluidos, excluidos? ¿Cómo, dónde, cómo se aborda eso? ¿De qué manera? Hay profesionales dedicados a eso, especialistas en desarrollo, porque no podemos ser todólogos, ese es otro defecto para pensar y planificar el desarrollo. En Bolivia hay una todología, todos saben de fútbol, todos saben de política, todos. Pero planificar en serio el desarrollo es tener especialistas en temas de salud mental y desarrollo social, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un proceso de inclusión en serio. La CEPAL define inclusión como la realización de los derechos, de la participación, aquí no hay pie de página, de la vida social, el acceso a educación, salud y cuidado. Cuidado, acuérdense de esta palabra. Así como los servicios básicos de infraestructura, disponibilidad de recursos, un proceso de mejoramiento de condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, plena participación de las personas en la sociedad. Ahora, vamos a ver este concepto que tanto se maneja, plena participación de las personas en la sociedad.
En nuestra sociedad, por ejemplo, Martín, no sé, Martín, ¿cuántos años tienes tú? Disculpa. Martín, Martín, ¿estás por ahí? ¿No está? Ya. Plena participación de las personas en la sociedad. Inclusión. ¿Qué procesos de inclusión? 38 dice. Ay, ay. ¿Qué procesos de inclusión? Ah, no, no, pensaba que eras más joven. ¿Qué procesos de inclusión hay en el país para los jóvenes? ¿Qué procesos de inclusión hay en el país para los jóvenes en la política, en el arte, en la escritura, la producción artística, la tecnología, el deporte? ¿Quién se anima a darme su opinión o si tiene datos mejor? ¿Qué procesos de Eh, plena participación hay para los jóvenes en distintos em, campos del desarrollo? ¿Quién se anima? Licenciada, buenas noches. Bueno, doctora, buenas noches. Le habla Jenny Márquez. Adelante, por favor. Al respecto sobre los puntos de inclusión que se hacen para jóvenes, bueno, a partir del 2010 em, comienzan a existir todavía mucha más probabilidad que antes. Antes del 2009, pues no se consideraban tanto a las personas con discapacidad, puesto que no estaba establecido dentro de la Constitución Política del Estado. A partir del 2009, ya incorporado en el artículo 70 de la nueva Constitución Política del Estado, ya se incorporan los derechos de la persona con discapacidad, donde se va a identificar que se van a delimitar diferentes leyes que van a ir pues promoviendo la inclusión de las personas. Es ahí donde se va a identificar en dos rangos muy fuertes en el ámbito educativo. Uno que por primera vez el 2010 en las escuelas superiores de formación de maestros, denominadas como normales, se van a generar se va a abrir, se va a dar apertura a lo que lleva el título de la especialidad de educación especial para personas con discapacidad, y también en la UMSA, en la Universidad Mayor de San Andrés, en la misma gestión, se va a aperturar la carrera de terapia ocupacional y fonoaudiología, ambas en respuesta a esta necesidad. Posteriormente a esto, ya para la gestión 2013, paralelamente, se hacen procesos de inclusión de jóvenes en el ámbito educativo, dando focalización en este ámbito, incluyendo a las personas con discapacidad ya que puedan ingresar de manera libre a las escuelas superiores de formación de maestros. Esta modalidad se va ya a clasificar en tres modalidades. La modalidad A, que son personas sin discapacidad que pueden entrar con un examen a las escuelas superiores o normales, bueno, ex normales, y 5 personas tienen derecho a, por especialidad, es decir, por carrera, música, las carreras que se aperturan dentro de las escuelas superiores, 5 personas jóvenes ya que hayan terminado su bachillerato puedan acceder a una educación superior. En este caso, a veces hay probabilidad de que se inscriban 5 personas sordas, donde se les puede dar un intérprete en aula y, bueno, incluso desde una persona, ¿no? Una persona sorda que tenga la capacidad de poder formar y posteriormente ser maestro, tiene la posibilidad de contar con un maestro intérprete en aula paralelamente a las clases que se dan. No es una apertura muy grande que se da a partir del 2013, ya con reglamentación, porque a partir del 2010 hubo este proceso de inclusión, pero habían vacíos que no permitían que las personas con discapacidad se incluyan plenamente. Pero ya a partir del 2013 se genera una reglamentación específica y mucho más se van puliendo hasta ahora, que se sigue puliendo y manejando este tema de la normativa, de qué personas con discapacidad pueden tener la actitud, la aptitud para poder trabajar también después como maestros en aula. Me parece Jenny, esto un gran logro de inclusión, puesto que ya hay ajá. personas sordas que son maestros y que se incluyeron en ese proceso de jóvenes, ¿no? Y en realidad ya son maestros, hay maestros ciegos, maestros sordos que se da con esta modalidad de ingreso. Son 5 personas, como señalaba, que pueden ingresar a las escuelas superiores, que claro, pasan con una evaluación, pero una evaluación específica
con el tema de inclusión, o sea, que tenga una intérprete en aula, que tenga otra persona que le ayude a hacer su traducción en braille, si es que se Ujú. necesitaría. Me parece eso un buen ámbito. Y también Jenny, en la Universidad una Mayor de San consulta, Andrés, perdón, Jenny, una di- consulta. dígame. Eh, Tú conoces las infraestructuras de las escuelas superiores de formación de maestros, ¿verdad? Sí, ¿Hay rampas? en la de la Simón Bolívar, no. Bueno, no todas tienen, pero las últimas que fueron En edificadas la a del partir del Alto de 2000, Viacha tampoco. en la del Alto sí se colocaron rampas, hay rampas de Para subir movilización, a las aulas no hay rampas. pero para subir a las olas no, eso sí, pero sí para la movilización en el primer piso. Y En el hay primer rampas piso. que se colocaron dentro de la EMSTEA, de la Escuela Superior de Formación de Maestro Tecnológico Municipal Alto. Como digo, las modernas que se fueron construyendo sí tienen algunos aspectos de rampas para discapacidad física. ¿Hay rutas pododáctiles para ciegos? Sí, en el caso de em, las últimas escuelas que fueron construidas sí tienen algún tipo de comunicaciones en este tipo, así como las calles que también se fueron haciendo en La Paz. Ajá. ¿Todas las clases tienen intérpretes? Exactamente, porque se tiene esa modalidad de ingreso. Mira, yo tengo la experiencia de haber dado clases en las maestrías y no veo eso. Habría que tener los datos, y no niego ni dudo de tu palabra, pero aquí hay un tema. Nuestras leyes son excelentes, eso no cabe duda. Pero si en una infraestructura histórica significativa, como ciertas escuelas como la Simón Bolívar de Alto Brajes o la que está camino a Viacha, no tenemos acceso a las aulas, eso es un dato que tenemos que analizar críticamente con el espejo de la norma, ¿sí? Pero, o sea, tómenle el peso a la crítica, ¿no? No pueden acceder a las aulas, ¿sí? O sea, son 3 pisos, 4, y no hay posibilidad de acceso, salvo que alcen una persona adulta, debe ser alzada en silla de ruedas como por 3 personas, 2 personas, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy? Es importante que cuando pensemos en desarrollo pensemos la norma, las políticas, los reglamentos, las instituciones, el presupuesto, las prácticas y la sostenibilidad, la duración de esos elementos. Porque la norma sí es bastante más amable que cuando llegamos a la práctica específica. Cuando pensamos en desarrollo tenemos que ver todo ese conjunto, ¿no? Por ejemplo, hace poco estuve visitando la Universidad Católica después de mucho tiempo y todo el acceso tiene una rampa de entrada. Para subir a las aulas son graderías con rampas, ¿no? En varios sectores, no sé si en la totalidad, dentro de los edificios, todos los edificios funcionan y los ascensores llegan a todos los pisos. En la Universidad Mayor de San Andrés, en el monobloc, el ascensor solo se puede abrir en 2 pisos, a la mitad y al final. No hay baños abiertos en varios pisos, están con candados. Entonces, cuando decimos inclusión, es cuando realmente yo puedo estar en ese lugar, no cuando la norma dice que puedo estar, sino cuando las condiciones políticas materiales cotidianas me están incluyendo, ¿sí? Hacen que yo pueda ir al baño en igualdad de condiciones. O sea, lo pongo así como límite, ¿no? Porque el baño además tiene que estar acondicionado de cierta manera si tengo discapacidad motora, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, es yo sé que soy aguda en esto, ¿no? Ir al baño en igualdad de condiciones. Pero si no, la inclusión hay que ponerle las notas críticas. No se trata de decir todo está mal o todo está bien, sino justamente que vayamos recabando esos datos para ver si efectivamente hemos llegado a un punto favorable de inclusión. Pero Jenny ha hecho un recuento muy valioso de la evolución normativa y la intención institucional, ¿no? Muchas gracias, Jenny. Vamos a ir tejiendo. Bismar, Buenas noches, doctora. adelante, por favor. En nuestro país, por lo general, a lo que he podido observar en estos años de vida que tengo,
hay mucho sensacionalismo también. Me refiero más que todo cuando entregan las obras, ¿no? Se entregan una escuela y dicen, esta escuela va a ser para la enseñanza de lenguaje de señas, por ejemplo, para que vengan. Entonces, hay otras discapacidades que van a aparecer con el transcurso del tiempo y van a decir, nosotros también necesitamos una escuela para nosotros. Entonces, el gobierno va a emplear para el otro. Entonces, va a venir otro que diga, para nosotros también, para nosotros también, ¿no? Entonces, esa evolución en nuestro país no es constante, no es. Eh, Se entrega una obra con bombos y platillos y luego de eso ya ahí quedó la obra, ¿no? Por ejemplo, entregan laboratorios a los colegios con reactivos por una vez y con eso tienen que estar 10 años, 15 años, hasta que vuelva a haber otra dotación, digamos, ¿no? O entregan algún implemento, alguna unidad educativa y eso tiene que estar ahí. O sea, eso es supuestamente que va a durar un año, pero para el gobierno dura 10, 15 años, que es, es bastante crítico de la situación que vive nuestro país porque somos muy sensacionalistas, nos dejamos llevar rápidamente por el impulso y decimos, ya, eso más quieren, sí, eso no más, ¿no? No vemos, como usted mencionaba, a qué magnitud necesitamos esas instalaciones o esas oficinas, ¿no? Si nos dicen, vamos a construir tal centro en tu comunidad, ¿no? Con que construyan estamos felices, pero no lo vemos del lado de qué queremos o a qué queremos llegar o en qué tiempo vamos a llegar a esa condición que necesitamos nosotros. Y yo, durante todas las clases que le he escuchado, he podido percibir que hay diferentes realidades que se muestran en nuestro país, hay diferentes situaciones de vida, hay diferentes características de las personas, pero lo que no le he podido hasta ahorita escuchar es hablar del sensacionalismo que existe en nuestra gente, en nuestras raíces, ¿no? Por muchas situaciones, en muchas cosas. Hoy por hoy yo me doy cuenta que la prensa domina mucho más que la realidad. Si es que el de la prensa dice eso está bien, mucha gente va a decir eso está bien, aunque no saben realmente si está pasando o no pasando esa realidad, ellos se dejan llevar por algún periodista o alguien que tiene de su confianza y se dejan llevar por la situación. Si dicen esa obra va a cubrir todas las necesidades, van a decir sí, eso es lo que es verdad, ¿no? Gracias, doctora. Lo que tú planteas, Bismarck, se cruza con otros problemas, ¿no? En Bolivia hay mucho fetichismo de la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Fetiche es un apego. Pensamos que la norma gatilla realidad. O sea, sobre una norma tenemos una realidad como espejo de la norma al día siguiente. En realidad no son así, hay procesos arraigados. La solución de lo que tú llamas sensacionalismo es lo que yo les digo: lectura, análisis crítico, recuperación de datos, contraste. En investigación se llama triangulación, ¿no? Yo voy a comparar mi investigación documental, lo que dice la norma, versus la posición y la vivencia de las personas, versus mi observación de campo, versus revisión de investigación y datos de segundo orden de personas que están a favor y en contra de un gobierno, y voy a contrastar los datos que se tienen, ¿no? Eso se resuelve en la universidad, pero si la universidad no cumple su función, nos quedamos en el debate fácil del desarrollo, ¿no? No leemos los documentos. Y yo soy aguda en esto de la gran cantidad de galpones caídos. Es un dato muy preocupante de la concepción de desarrollo. Inversión se mide, ¿no? El POA, la eficiencia del POA, por cuánto se ha gastado. Y no nos importa en qué, cómo, en qué le cambia la vida de manera significativa a una comunidad un galpón. No sé si alguien me podría responder. ¿Cuál es el cambio significativo en temas de desarrollo de un galpón en una comunidad? ¿Aumenta la actividad deportiva? ¿Se pone una política pública de talento colectivo, comunitario, para arte o deporte? ¿O cómo se han manejado esas políticas de galpón? Tiene que ver con esto, ¿no? La foto del galpón, más allá de los partidos y los gobiernos, porque un investigador no puede
En cambio, las Aunque tenga el corazón de un color, tiene que hacer tripas corazón y ser capaz de observar los datos, ¿no? Manuel, ¿querías decir algo, Manuel? No, doctora, perdón. Perdón. Perfecto. Bueno, voy a seguir para sumar el análisis crítico con el desarrollo sustentable, llamado otro adjetivación de desarrollo, pero tiene un contenido profundo, viene de los años 80, nace de la Comisión sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, lo promueve el primer ministro de Noruega. Entonces, en la llamada Comisión de Brundtland, básicamente se hacen distintos análisis y distintos debates para poner en el centro también la parte de la sustentabilidad. Es decir, vuelvo al tema del lago Titicaca, ¿no? Se va a poder generar ingresos, turismo, no sé qué, con una playa completamente sucia, con un lago completamente contaminado, con desechos humanos, defecaciones y orina. Lo digo así de duro porque así es, ¿no? ¿Cuánto se va a generar el tema, no sé, de seguridad alimentaria con la quema de la Amazonía y los bosques? ¿Sí? ¿Cuánto más se puede producir si se está quemando todo o la calidad del oxígeno, la calidad del aire? En países de alta contaminación, por ejemplo en México, en Ciudad de México, hay días en que el nivel de contaminación es tan alto que ponen emergencia y se suspende clases por la contaminación del aire, ¿no? Entonces, acá la pregunta es, no se aísla de lo social con lo ambiental, pero se pone a colación. Es decir, qué pasa cuando se seca el agua? Lo que nos pasó aquí en La Paz en ciertas zonas. Y en estas dicotomías y odios, algunos se alegraban porque, es en el sur, qué bueno, ¿no? Pero no se trata de eso. O sea, si vemos una perspectiva analítica, podemos pensar en el lago Poopó, ¿no? Es decir, un lago seco y peces muertos, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando en desarrollo porque tenemos más dinero, ¿dónde quedan los peces muertos de un lago? ¿No? ¿Dónde queda el sensacionalismo de una persona que con grandes intenciones limpia algo que dura nada porque se tira la basura la semana siguiente, ¿no? En el Salar de Uyuni, ¿sí? Entonces, justamente tiene que ver con pensar cómo desde los años 80 se pone en el tintero el llamado desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, se entiende como que el que satisface necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, ¿no? Entonces, tiene dos conceptos, el de necesidades, ¿no? Y por otra parte, limitaciones impuestas, ¿no? Entonces, hay necesidades que deben otorgarse como prioridad, pero también limitaciones impuestas por la producción de los estados, por el uso de la tecnología. Acá hay en el país un gran debate. ¿Cómo se habla? Voy a usar lo que se ha normado, lo que dice la Constitución, más allá de quienes estén a favor y en contra. El TIPNIS. Carretera, asfalto, versus convenio firmado de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169 de la OIT, versus derechos colectivos reconocidos en la Constitución. Entonces, aquí pareciera que hay una tensión constante, ¿no? Es decir, pensando en sustentabilidad, se puede pensar en sustentabilidad queriendo construir hidroeléctricas y pozos petroleros, incrementar la desregulación de la actividad minera y el mercurio en los ríos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo? En la Amazonía es un dejar hacer y dejar pasar. Si notan, desde el inicio de los incendios y los animales calcinados que salían en televisión, no se ha identificado ningún origen específico. No hay culpables, no hay orígenes detectados, es un dejar hacer y dejar pasar. Interesante. Estamos hablando de desarrollo sustentable. Bismar, adelante. Doctora, doctora, con relación a la carretera por el TIGNIS, he tenido la oportunidad de trabajar en la zona y hoy por hoy
hay muchas empresas que están desmontando, ¿no? O sea, podemos decir por cuidar, por preservar nuestra naturaleza, hay que luchar para que no exista la carretera, ¿no? Demás situaciones. Pero en la actualidad se está desmontando y es una cosa oculta, o sea, es una cosa que vemos todos, pero que lo estamos ocultando disimuladamente, ¿no? Y el gobierno trata de mostrarnos esa realidad de qué beneficios nos puede dar. Y uno puede soñar con carreteras, por ejemplo, como en otros países, que van por encima de los árboles, ¿no? Son autopistas que preservan su naturaleza. Y uno diría, Bolivia no se puede porque somos pobres o no hay muchos recursos, entonces no vamos a llegar a ese nivel. Pero somos tan, pero tan pobres que están asfaltando avenidas nuevas y ni siquiera entregan, y ya están remachando y le están poniendo parches a las avenidas nuevas que ni siquiera han entregado. Y ahí es cuando uno se pone a pensar y dice, ¿por qué nuestro país es tan corrupto? ¿Por qué esa corrupción destruye tanto a nuestro país? No es tanto la preservación no es tanto la preservación del TIMNIS, sino cuánto dinero está de por medio para que esas personas ya no molesten y les dejen construir la carretera por el TIMNIS. Yo, aunque le duele a algunos de los colegas que está aquí, que trabajan en esas situaciones, yo lo veo así, esa situación. Ahorita hay un desmonte, pero hay personas que se están oponiendo y ¿cómo van a solucionar esa situación? Cuando alguien ofrezca algo de dinero y les diga, tomen este tanto de dinero, ya cállense y dejemos hacer la carretera. Y lo veo así en muchas situaciones, en muchas luchas que hay por nuestro país. Normalmente llegan a un acuerdo y luego los máximos dirigentes se pierden, desaparecen y luego uno se entera de que ha habido esa situación. Gracias, doctora. Muchas gracias. Claro, es un gran tema, ¿no? Este de cómo hay un proceso corporativo, hay temas partidarios. Esto se llama la ética del desarrollo. O sea, ¿no? Hay una parte técnica y una parte ética. Sí, o sea, y ahí pues es un gran debate, ¿no? Porque toda la minería a cielo abierto que hay en América Latina es cuando los estados también llegan a ser corrompidos, o las personas o las organizaciones bajo lógicas corporativas también se corrompen, ¿no? Entonces, pero ahí hay todo un tema que se puede operar tal vez a nivel, no sé, de gestión local. Los grandes debates así nacionales son altamente oscuros y difíciles. A mí me llama muchísimo la atención la no identificación de nadie, de nada, en relación al tema de los incendios, ¿no? Entonces parece ser que... pero a nivel municipal, por ejemplo, el tema de la ausencia de áreas verdes, de la omisión de las construcciones y esta ciudad de cemento en la que se está convirtiendo, por ejemplo, La Paz, tiene que ver con un enfoque. Yo les decía a mis estudiantes de arquitectura, ¿no? Les decía, esto tiene que ver con qué estudias y qué lees, y obviamente la parte ética, ¿no? Si tú te formas, por ejemplo, como arquitecto en las materias de taller que son difíciles, que se amanecen, no sé si hay alguien de arquitectura acá, es un gran diseñador, constructor, edificador de obra, pero eso no tiene nada que ver con pensar en una ciudad verde, amable para los niños. Cuando yo me formo en desarrollo sustentable, las ciudades, no sé, y las emociones, la parte de desarrollo humano, voy a ver el mismo espacio físico con otros ojos. Y a pesar de que tenga ciertas capacidades técnicas, también voy a tener discusiones teóricas, porque es un error pensar también la escisión de teoría con técnica. Dicen, no, eso es de los sociólogos y esto es de los arquitectos. No, la práctica no es neutra, la técnica no es neutra. Y suma a colación algo, la parte ética, ¿no? Entonces, si a mí no me interesan los niños, que los niños con discapacidad estén encerrados en un cuarto, pues nunca voy a hacer en un parque público un columpio para una silla de ruedas. Si a mí me importa que un niño en silla de ruedas juegue en un parque, voy a poner un columpio de tamaño adulto para que puedan poner una persona o puedan poner una silla de ruedas y se pueda mover. Eso es teoría, espejo en la práctica. En la parte de las carreteras, pues sí, claro, si yo me vendo al mejor postor y no me interesa y quiero optimizar el espacio físico para ganar recursos, lo voy a hacer.
Si hay un tema más complejo, pues las prácticas serán otras. Pero claramente el tema de la corrupción sabemos que en el ranking estamos adelante, pero eso lo tenemos que ver también como cómo evadir y gestionar en los espacios que tengamos de esto. Hablando de la escuela de formación de maestros, en una generación, esto era el que les digo, el 2017, 16, 17, un grupo de maestros con los que yo trabajé habían puesto árboles alrededor de la escuela y los vecinos los habían sacado, ¿no? Entonces tiene que ver con un tema de agencia, de la formación en las escuelas, ¿no? Hablando del debate de la currícula, decir, ¿de qué se habla, ¿no? A los niños, cómo se materializa el amor por la madre tierra, cuando vemos niños y adultos tirando basura en las carreteras. Ese es en realidad un dato visual concreto de cuál es el estado de situación con estos temas de desarrollo sustentable, ¿no? Voy a seguir, ¿sí? Bueno, entonces básicamente hay varios enfoques para pensar el desarrollo sustentable. Me voy a quedar en este porque la hora nos pisó y voy a seguir la siguiente clase. El enfoque ecologista solamente habla de la sustentabilidad vinculada a la naturaleza, como los recursos específicos de la naturaleza, pero dice, no se puede generar un crecimiento sin límites, sin ver la finitud de estos recursos, ¿no? Entonces, aquí a la vez hay un tema en tensión. Dices, ok, preservo la naturaleza, pero también, no sé, necesito una escuela y pues necesito talar un bosque, ¿qué hago? ¿No? Entonces son debates muy fuertes, porque decir, entonces, ¿qué hago? Tal vez voy a poner una escuela y que el árbol esté dentro, o corto el árbol, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo armonizar desarrollo de infraestructura, desarrollo social con la preservación sin que la radicalidad por la preservación omita una infraestructura, ¿no? Hay un café por acá, por el sur de la ciudad, que tiene un árbol en medio del café, un árbol de tronco grueso que no lo destruyeron y está ahí en medio un café, ¿no? Entonces hay una posibilidad de armonización. La parte del enfoque intergeneracional, es decir, ¿qué le estamos dejando a las nuevas generaciones? Pero no las nuevas generaciones como el que uno mira en 50 años, sino también el que uno ve de manera inmediata, a corto, mediano y a largo plazo. Es decir, ¿con qué Amazonía se van a encontrar los niños que ahora tienen 5 años? ¿No? ¿Con qué ciudad van a ver cuando se está depredando todos los espacios verdes? Cuando se celebra el desarrollo de cemento y se celebra el urbanismo depredador, ese urbanismo que pone infraestructura de cemento, centros comerciales de cemento, plazas de cemento, como la del Estadio Hernando Siles, es decir, grandes planicies de cemento que lo destruyen y lo depredan todo, ¿no? Entonces, básicamente es decir, es la responsabilidad actual, no solamente de los gestores, sino de los hacedores por pensar eso. ¿Y cómo se puede encauzar de otra manera? Yo tenía una colega, igual en arquitectura, que trabajaron con los estudiantes huertos urbanos, ¿no? En Santa Cruz hay ciertos desarrollos grandes de infraestructura que en ciertos pisos tienen huertos urbanos del edificio. Entonces es tratar de armonizar la presencia de una infraestructura que va a ser invasiva con la naturaleza con algunos elementos que puedan mitigar estos impactos. Se hacen estudios de factibilidad, prefactibilidad de los proyectos. Se hacen estudios para conseguir las licencias ambientales. Pero en otros casos donde no existe una exigencia normada, hay iniciativas que tratan de armonizar esa destrucción con esto, ¿no? Es decir, vamos a tener áreas verdes y huertos urbanos que de alguna manera van a mitigar la presencia de esta gran infraestructura de cemento. Entonces, esto va de lo micro, de lo local, lo departamental y pensar lo nacional con el gran debate que podríamos abrir con lo del TIPIS, ¿no? Me voy a quedar aquí con estas aristas del desarrollo humano, desarrollo social y desarrollo sustentable que nos complejizan más el debate del desarrollo. Aquí es bien difícil que seamos todólogos, necesitamos especialistas, pero especialistas con una mirada integral. Es decir, no soy especialista aquí, pero tengo que vincular esto con otros impactos, ¿no? En otras aristas o indicadores o áreas, digamos, del desarrollo, ¿no? Bueno, me quedo acá y ya nos vemos la siguiente clase, ¿sí?
Descanse. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Buenos días. Buenas noches, doctora. Buenas Buenas noches. Buenas Hasta luego. noches.